7 de la mañana y 9 minutos, lo habían anticipado acá Juli Estrada y Nicolanto. Se venía el informe del FMI sobre qué piensa hoy el FMI del préstamo que le dio a Mauricio Macri en 2018. Vamos a hablar de esto durante todo el programa, obviamente, porque es uno de los temas centrales del día. Arranquemos un poco con qué dijo. Los escucho, Julia Estrada, Nicolantos. ¿Qué dijo el FMI? En primer lugar, y antes de que Juli nos pueda explicar, si querés, las partes más técnicas, hay que aclarar que lo que se dio a conocer ayer es lo que se llama una evaluación ex post, que es un requisito que pone el fondo a la hora de renegociar un programa. Argentina está renegociando el programa de 2018, Argentina todavía está bajo ese programa, por eso es que hay que pagar casi 20.000 millones de dólares el año que viene. Para cambiarlo por otro, digamos, para renegociarlo, primero tiene que estar esta evaluación que hizo el staff. Esta es la segunda aclaración. El staff del fondo trabaja sobre un montón de temas al mismo tiempo, tiene una cartera con muchos países al mismo tiempo. Obviamente la Argentina es un tema importante porque es el préstamo más importante de la historia del fondo, pero es el staff que se evalúa a sí mismo, de alguna manera, aunque cambiaron algunos nombres, y no se trata de un grupo de trabajo que trabaja específicamente sobre el caso argentino. No es un informe todo lo profundo que puede ser. No es como el informe, por ejemplo, que hubo en 2004 sobre qué pasó en el 2001 en la Argentina. Esos informes los hacen una oficina que se llama Oficina de Evaluación Independiente, y en este momento se está discutiendo si el FMI va a pedir una oficina de evaluación independiente que trabaje más a fondo durante 2 o 3 años evaluando la situación argentina y emita un informe más a fondo. Hechas estas aclaraciones, el contenido del informe claramente es muy crítico con el gobierno de Mauricio Macri, quizás más de lo que hasta las autoridades argentinas esperaban, y es menos crítico consigo mismo. Consigo mismo, claro. Digamos, reconoce que el préstamo fue un desastre, que no cumplió con los objetivos, que no se hacen así las cosas, pero puso el peso de la culpa, de la responsabilidad en el gobierno argentino y no tanto en el fondo. No sé si, Julia, coincidís con esta lectura. Sí, totalmente. Está buena la primera aclaración de Nico, porque el FMI tiene estudios de rutina, para decirlo de alguna manera, que forman parte de lo que se suele hacer. Lo que nos acaba de presentar tiene que ver con lo que se suele hacer ante un cambio de programa, ante el fracaso de un programa, para decirlo más claramente, y la necesidad de la renegociación o de que aparezca otro para refinanciar. Y también, si apareciera eventualmente la Oficina de Evaluación Independiente, que los senadores del Frente de Todos la pidieron allá por febrero del 2020, con esa nota que hizo circular Oscar Parrilli con la firma de otros senadores, también la Oficina de Evaluación Independiente lo haría, quizás de manera un poco más excepcional, pero en el marco de una rutina. Es decir, para poder acotar, no es el reconocimiento explícito en términos políticos que se viene solicitando respecto de la responsabilidad del FMI en el fracaso del acuerdo. En algún punto igual pedirle eso al fondo quizás es hasta ir en contra del propio funcionamiento del organismo, pero sí decir que esto tiene que ver con una cosa de rutina, aunque lo que dijo Nico el martes es cierto, la coincidencia temporal entre el pedido de Alberto Fernández, es decir, la exigencia de que esto efectivamente se haga y que el FMI finalmente lo publique antes de renegociar o antes de anunciar el acuerdo y de que se firme, es un punto a favor del gobierno argentino, porque dice, che, mirá, yo por lo menos logré que esto ocurriera. Claro. Yendo a los puntos, para mí también hubo reconocimientos que no esperaba que estuvieran, o no esperaba que estuvieran tan claramente. Digo, el caso de la fuga es para mí el más fuerte de todos, porque directamente va en contra de el estatuto del propio Fondo Monetario Internacional. Ahora, así como digo eso, también digo, el FMI, como era esperable, le achaca todos los problemas al gobierno de Mauricio Macri, a la falta de previsibilidad, a que fue un programa frágil. Y de hecho, si tenemos un segundo bloque y seguimos hablando del fondo, yo me hice 2 columnas. Una columna es lo que dice el FMI en relación a por qué fracasa el programa. Son un montón de cosas, digo, para resumir. Frente externo, no se recuperó la confianza en el mercado, no se volvió a tener acceso a dólares, por ende el frente externo sigue siendo vulnerable, reconoce eso. Segundo lugar, inflación. Se reconoce que la inflación no se resolvía con las políticas que ellos instrumentaron o que instrumentó Mauricio Macri. Y vuelven a hablar de multicausalidad, por ejemplo. Hablan de multicausalidad, lo cual en algún punto
significa que ha habido conversaciones durante todo este tiempo en donde el equipo de Martín Guzmán ha logrado que penetre una mirada diferente. En tercer lugar, lo de la fuga, es decir, reconocen que debieron haberse puesto controles cambiarios, algo que en algún punto Héctor Torres, el ex FMI, también lo había dicho, pero una cosa es una voz aislada de un ex directivo y otra cosa es que lo diga. Y por último, algo que a mí me gusta mucho, que es de lo menos reconocido, pero al mundo de la economía les sirve, ellos reconocen que hay una especificidad en la economía local. Sí. Esto es para los libros de economía, para que nos dejemos de hincharlas. Argentina tiene características que la hacen un caso diferente, específico, heterogéneo, como todos los casos de los países nacionales. Las teorías en abstracto, trayéndolas acá y pretendiéndolas aplicar, fracasan. Y el FMI termina diciendo, hay especificidades locales que no se tuvieron en cuenta, que no se respetaron y que para adelante deberíamos tenerlas en cuenta. Sí. Hay después una segunda capa de lectura política, que es la que hacían anoche desde el gobierno, y después en un rato vamos a explayarnos un poco más, pero que básicamente la interpretación entre líneas que hace de este informe el gobierno es que el FMI reconoció que el programa fue para financiar las políticas económicas que ya tenía decididas anteriormente Mauricio Macri, y no para financiar una salida de la crisis a través de las digamos de ninguna receta o estrategia que llevara en ese sentido. Habla de líneas rojas, es decir, de condiciones que le ponía el gobierno de Macri al Fondo Monetario, como por ejemplo no vamos a tener un cepo, y eso también es interesante porque se muestra que el país está en posición de ponerle algún tipo de condiciones al organismo y no es solamente unilateral esa relación. Así que bueno, nada, la verdad que deja mucho material de lectura que vamos a seguir desarrollando y abre una nueva etapa en esta negociación que se va a tener que definir durante el verano. Bien, 7 de la mañana, 16 minutos. En un rato vamos a seguir con el análisis político, con el análisis económico y con qué dice este informe del FMI, del cual hay un brief pequeño de unas páginas y después está el informe completo de 135 páginas que por las ojeras de mis compañeros se lo han leído completo, ¿no? Lo hemos leído. Todo, no. Todo no, pero pero hemos leído. Sí. Bueno, así que quédense que en un rato vamos a hablar más de esto. La economía, Julia Estrada. Bien, quiero leer algunas frases del documento para poder, contarles con mayor precisión a quienes no tienen la posibilidad de sentarse a leerlo y estar al menos 2 horas, qué es lo que dijo el fondo. El reconocimiento de los problemas que recién comentábamos con Nico Lantos. Sobre la fuga, lean esto. Los directores, les cuento, hay directores que representan a los países y que se reúnen en la junta de directores y hubo discusiones en esta junta en relación a qué pasó con Argentina. El documento recorre algunos de estos debates en donde en gran parte hubo consenso y en algunas cosas manifiestan posturas diferentes. Los directores que ocupan esta silla señalaron que las líneas rojas del gobierno de entonces, es decir, de Mauricio Macri, sobre ciertas políticas pueden haber descartado medidas potencialmente críticas para el programa. Es decir, que el gobierno de Mauricio Macri no se llevaron adelante políticas que debieron haberse llevado adelante. Entre esas medidas se encuentran una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital. Lo dicen sofisticado deliberadamente, ¿está claro? Eso es básicamente controlar la fuga de capitales, poner controles de capitales o hacer aplicar el artículo 4. Esa es la parte que no dice el fondo, porque el fondo te dice, efectivamente, yo llegué a un país, como decía Nico más temprano, en donde ya había un rumbo adoptado. La liberalización de capitales la decidió Alfonso Pratgay en diciembre de 2015. De hecho, antes que Duhovne, fíjate vos, Duhovne la fue ampliando, porque primero se podían comprar hasta $2 millones por persona por mes, después hasta 5 millones por persona por mes, después hasta 10 millones y después liberalización total. Sí. Lo digo porque cuando uno dice habilitación de la fuga de capitales es como medio abstracto. La habilitación de la fuga de capitales es eso, es que se hayan eliminado los límites cuantitativos a la compra de dólares, que básicamente es para algunos, porque alguno de los que está escuchando que haga los números, ¿quién puede comprar $2 millones por mes, 5 millones, 10 millones o infinito?
para la compra y para la fuga. O sea, también se eliminaron los controles de fuga. Sí, en realidad la compra y la dolarización después puede quedarse acá o puede irse. A nadie le importa. Una vez que ocurre la dolarización de los activos, ya no importa si queda acá o no, en algún punto salen del sistema. Bueno, entonces el FMI reconoce eso, reconoce el problema de la fuga y eso es lo más importante de todo. Ahora, no dice que ellos podrían haber hecho algo, que estaba el resorte del artículo 4, que es si el FMI en su estatuto, cuando se crea ya por mediados del siglo XX, dice, si te presto dólares, trato de que no sean para la formación de activos externos. Bien, y de hecho cuenta, y acá un paréntesis, el candidato en Ecuador, por Correa, cuenta hace poco, cuando vino con Varoufakis y con Guzmán a una charla, que cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, en los estatutos se discute poner algo que finalmente no queda, pero que se discute, que es que si se fugan los dólares que el FMI le presta a una economía que los necesita, la economía que recibe los dólares fugados se los tiene que devolver. Es muy interesante, porque hubo muchas discusiones cuando se crea un organismo para prestarle dólares a los países que menos tienen. Porque eran discusiones hasta despojadas de prejuicio. Esto es un poco lo que dijo Cristina el otro día. ¿Qué es lo que dijo Cristina el otro día? Si ustedes le prestaron los dólares a la Argentina y esos dolaritos se fueron a algún lado, señor FMI, ayúdenos a ir a buscar esos dólares y cóbrese de ahí. Exactamente. Cuando se crea el FMI, despojados de prejuicio, despojados de experiencia, se dijo, che, ojo, porque si este organismo viene a financiar y ayudar a países para que salgan para adelante, y si esos países finalmente esos dólares no los pueden usar porque se los llevan otros, bueno, deberíamos hacer que vuelvan, que los usen. ¿Puedo seguir el paréntesis? Y eso ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan? Creo que vos, Nico, trajiste esa noticia en su momento, de que hubo un informe del Banco Mundial que mostraba que cuando aumentaba la deuda en dólares de los países en vías de desarrollo, aumentaba casi en la misma proporción los dólares depositados en guaridas fiscales. Sí. Eso fue un informe que hizo una alta ejecutiva del Banco Mundial, que incluso creo que, si no recuerdo mal, la quisieron rajar por escribir ese informe, porque lo que mostraba era una correlación entre deuda de los países en vías de desarrollo como la Argentina y aumento de dinero en las guaridas fiscales. Particularmente deuda de los países en vías de desarrollo con organismos de crédito. Eso, más que la deuda de mercado. Cada vez que había un programa de este tipo, lo que se terminaba financiando era la formación de activos externos. Claro, bueno, y para cerrar el paréntesis, los problemas aparecen cuando uno mira la cuestión de los paraísos fiscales como un tema global y ya. Y uno le tiene que poner la clave centro-periferia. Los paraísos fiscales son los que reciben los excedentes que crean los países más pobres. Porque ahí se lo fugan. Y seguimos con el paréntesis más largo del mundo. ¿Saben cuál es la guarida fiscal más grande del mundo en este momento? Estoy entre Delaware y Reino Unido. Reino Unido también, Por eso, Estados Unidos y después el Reino Unido y todas sus islitas. Claro. O sea que en realidad nos prestan la plata y termina allá. Están en las islas, no del Pacífico y del Atlántico, sino del Reino Unido. Sí, y en Estados Unidos. Bueno, cerramos, me hizo acordar. El fracaso del programa. Fíjense lo que dice el fondo. Digo, punto 2, el fracaso del programa. Es medio largo, pero lo leo. La estrategia y la condicionalidad del programa no eran lo suficientemente sólidas, es medio abstracto decir el programa, ¿no? Pero eso dice el fondo, para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un sector financiero interno pequeño y una base exportadora estrecha. Leía un tuit hace poquito, recién, de colega que ponía, bueno, el FMI reconoce que tenemos problemas de inflación, problemas de dolarización, problemas de un sistema financiero pequeño, pero ¿a qué costo, no? 45.000 millones de dólares en el medio. Digo, el FMI reconoce que nada de lo que estaba dentro de ese programa, y habría que ir a volver a releer lo que se escribió en 2018, porque es muy fuerte poner esta frase ahora, nada de eso abordaba estos problemas. Entonces, es dilapidario. Es decir, nada de lo que se escribió servía para resolver los problemas de Argentina, nada de lo que se pactó. Revisemos la política económica entonces. O sea que fue evidente que no fue para eso. Es evidente que esa es la parte que el FMI no dice. Claro, bueno, por eso. Efectivamente. Es evidente. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿para qué prestaste? Y sobre la fuga, si todos sabíamos, no había que ser brillantes, si todos sabíamos que con la habilitación que Pradegay puso para la dolarización en diciembre de 2015, los dólares del FMI se iban a apropiar por parte de los privados, ¿cómo el FMI no se dio cuenta? Claro. Si nos dimos cuenta todos.
Otro dato que da, yo el completo de 135 páginas lo leí medio por arriba, leí en detalle el brief, el chiquitito. Pero en ambos menciona esto que vos ya marcaste muchas veces, que el FMI le prestó a la Argentina el 1.227% de su cuota aparte. ¿Explica cómo llegan a la decisión de prestarle a alguien el 1.227% de su cuota? Acá no, pero sí critica que el acuerdo de acceso excepcional fue un error. Digo, expliquemos brevemente. Argentina podía tener un préstamo de hasta el 187% de su cuota, lo cual le daba muchísimo menos de lo que recibió. Hagan los números, casi 200% cuando recibió 1.200%. Y eso lo hizo porque recibe ese acuerdo Argentina porque entra bajo los 4 criterios de acceso excepcional, así se llama. Vos tenés el stand-by clásico y después tenés el stand-by plus o de acceso excepcional, en donde tenés que cumplir una serie de criterios, que son los que yo vengo mencionando. Entre ellos es sostenibilidad de la deuda, o sea, el FMI tiene que venir y decir, sí, esto es sostenible. Es muy sencillo, cuando vos vas a un banco y vas a pedir un crédito, lo primero que se fija el banco es si lo podés devolver. Lo podés pagar. Entonces te dice, y te hace una carpeta, sí, claro. Tráeme tu recibo, tráeme tus cositos de monotributo, mostrame tus ingresos. Sí. ¿Qué laburo tenés? Más o menos qué querés hacer con esa guita, si lo que vas a hacer te va a generar posibilidad, cualquier banco o cualquier ser humano. Sí, ¿bien? Te piden. Bueno, te arman una carpeta, tardan un montón hasta en armarte una carpeta. Bueno, es como que el acuerdo con el fondo no hubiera tenido esa carpeta, para explicarlo fácil, como si nos hubieran dado un montón de guita sin que hubiéramos tenido una carpeta que lo validara que de hecho no hubo. A este nivel. No la hubo en términos formales y no la hubo en términos de contenido más profundo. Ninguna de las dos hubo. Bueno, esto es un poco lo que ocurre. Si encima vas a tener un préstamo de 10.000 pesos para poder pagar la tarifa de luz, es una cosa. Si te van a prestar 2 millones de pesos porque querés hacer un emprendimiento propio, se supone que te van a pedir una carpeta un poquito más gordita. Bueno, esa carpeta más gordita es el acuerdo de acceso excepcional. Bueno, Argentina no revisaron si podía tener sostenibilidad de su deuda, si iba a volver a los mercados, y si tenía, lo que yo vengo insistiendo, consenso y acuerdo institucional para llevar adelante lo que el FMI quería que se lleve adelante, que es básicamente el acuerdo con la oposición. Chivo Rossi se cansó de salir en toda la radio, en todos los medios. En ese momento digo Chivo porque el jefe de la bancada opositora, a decir, yo quiero que pase por el Congreso, discutámoslo en el Congreso. Al FMI en ese momento no le importó. Pregunta, ¿esto se lo han pedido a otros países? El acuerdo excepcional está escrito, uno entra a la página del Fondo Monetario Internacional, las condiciones están escritas para todos. De la misma manera que si uno entra y mira el Extended Fund Facility, que es el que eventualmente nos van a terminar otorgando, aparecen los 3 años de gracia, aparece la duración de 10 años. El FMI tiene condiciones generales para todos. No hay secreto ahí. No hay secreto. Lo que hubo secreto es con Macri. Y que ahí también, y ahora por ahí, no sé si tenés más datos económicos, si no ya entramos en la parte de la rosca política de esto, que es que el propio Mauricio Claver Carón, que era el que decidía al final del camino por parte del gobierno de Estados Unidos, dijo que le prestaron el dinero a Macri para hacer un aporte para su reelección. Nicolás Dujovne ayer en sus tweets dijo, no tuvimos tiempo, y lo que falló es que cambiaron todo lo que nosotros teníamos planificado. Y una mirada incluso global. ¿Por qué al FMI de Estados Unidos quería prestarle tanta guita a la Argentina para sostener un proyecto político como el de Macri? Bueno, todo eso es lo que no dice el fondo, por eso está bien el lado B. Digo, para citar una última frase sobre por qué el acuerdo excepcional estuvo mal, el FMI dice, el análisis de los riesgos que subyacen a los juicios clave, es decir, a los criterios realizados al aplicar el marco de acceso excepcional, debe presentarse claramente y comunicarse a la Junta. Básicamente, la razón por la cual le terminas dando un fangote de guita, la tenés que explicar en algún lado. Dice ahora el fondo que no se hizo, y además agrega, se necesita un reparto adecuado de la carga al celebrar acuerdos de acceso excepcionales. O sea, vos no podés hacer que un prestamista solamente, es decir, el fondo, le dé toda esa carga de endeudamiento a un país, los 57.000 millones de dólares que le autorizaron. En todo caso, tenés que pensar en un reparto de la carga para que ese país incluso después pueda negociar distinto. Todo eso lo dice el FMI, es un montón. Lo que no dice es que es responsabilidad de ellos. Una parte es de Macri, otra parte es que Argentina es muy complicada. Ese es el famoso, esto ya está puesto en la carta abierta de Walsh a la Junta Militar. O sea, ellos te mandan el mismo programa a todos los países y cuando falla es tu culpa. Claro. Bueno, ahora lo que están haciendo es eso. Sí, falló. Culpa de ustedes. Ahora, quiero decir una última cosa, porque estoy de acuerdo con Martín Tetaz, con una sola frase.
Llámalo a Martín Tetaz. Tuiteó. Le llamó la atención la escasa autocrítica del organismo sobre su error de diagnóstico, compartido con el gobierno. Dijo. Bien, Martín, bienvenido a la Argentina. Claro, él Mirá vos. da toda la vuelta, ¿viste? Cuando das toda la vuelta Y volvés al mismo pero lugar. pará, si vos diagnosticaste igual que nosotros, Sí. ¿por qué vos no te haces cargo? ¿Por qué vos le pegás sola a Macri? Sí, en ese Bueno. momento él no era parte del gobierno de Macri. Exactamente, creo que esa es una de las razones por las cuales Tetaz en ese punto reaccionó Sí. distinto a Duhovne, Claro. Sturzenegger, Y sí. que están todos saltando como leche hervida, Sí. tratando de explicarlo. Sí. Debería dedicarle un poco más tiempo Tetaz a leer el reglamento de la Cámara de Diputados.